tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Destino Rauch, el programa que con tanto amor y cariño hacemos cada jueves, donde tenemos la posibilidad de entrevistar a personas de nuestro pueblo, aquellas que han desarrollado una vida acá o, por qué no, aquellos que han venido, han elegido nuestro querido pueblo o que les ha tocado irse a radicarse a otro lugar. Hoy, con una entrevista muy especial a una persona muy conocida en nuestro pueblo y también muy cercana a mí en los afectos, porque tiene que ver con toda mi vida periodística desde los inicios. Recién estábamos hablando de eso con el doctor Nicolás Alberto Sica. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por haberse llegado hasta acá. Bueno, me voy a permitir tutearte, Nico, después de tantos años de relación. Bueno, ¿en qué momento, Nico, de tu vida te encuentras? ¿Qué es en la actualidad? ¿A qué te dedicas? Mira, estoy en este momento totalmente ajeno a todas las actividades, fundamentalmente la medicina, que dejé de ejercerla allá por el 2005, es decir, que ya van 14 años que me jubilé, y en la actividad política a partir del 2007, que fue cuando dejé de ser concejal, también prácticamente no, una militancia activa no he tenido. Sí, por supuesto, negarlo sería el hecho de que voy, frecuento a veces, charlo con los amigos y bueno, y tengo mi corazoncito puesto en algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical. Pero esa es mi vida ahora. Estoy aquí en mi casa, estoy viajando mucho a Mar del Plata porque seguramente todos saben, yo allá por agosto del 2015 tuve un problema de salud importante, me fui a Mar del Plata, consulté con un especialista, fui operado en agosto, precisamente eso no me permitió votar en las PASO, que para mí tenían mucha importancia, en el 2015, en Rauch fundamentalmente, y bueno, pero por suerte todo eso fue pasando, y yo puedo decir con alguna satisfacción que estoy perfectamente bien de salud. Bueno, con Nicolás vamos a estar hablando de muchos temas. Seguramente todos ustedes saben, fue durante 3 periodos intendente de nuestro pueblo, ha sido el médico de muchas de las familias que hoy nos están mirando, pero vamos a hablar del Nicolás Sica, que es un rauchense más, ¿no? ¿Cómo es tu historia, Nico? ¿Vos sos nacido en Rauch? Sí, yo nací en Rauch y más detalles, cuando yo nací vivíamos, mi familia vivía en la calle Coronel Suárez, entre el mercado municipal en aquella época y la calle, Moreno. Ahí era una vieja casa de Rauch, típica de Rauch, con zaguán. Bueno, ahí nací. Ahí conocí a mis primeros afectos, en lo que se refiere a relaciones de amistad. Puedo nombrarte, por ejemplo, Rolo Portavales, el hijo del violinista, que yo no sé si ustedes lo conocieron, Apoloto Portavales, un sastre. Bueno, el hijo era muy amigo mío, vivía enfrente, y a media cuadra vivía Tico Carzaniga, también otro afecto muy importante que yo tengo en mi vida, desde el nacimiento. Y puedo decir otra cosa interesante que me parece que a la gente le va a gustar. Es una época, claro, estamos hablando de hace 77 años cuando yo nací, y unos años después, creo que no muchos, pero bueno, por ahí se me va a ofender, nació María Delfina Aguerre. Y ustedes dirán, esto no tiene ninguna connotación, pero sí, porque en esa época, por ahí, los partos se hacían en el hospital municipal o se hacían en domicilio. Y María Delfina Aguerre, como su madre, Violeta de Fabio, era muy amiga de mi mamá, nació precisamente ahí María Delfina. Y cada vez que nos encontramos, esas son las cosas lindas de este pueblo, ¿qué haces, María Delfina? ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Y bueno, y ella se acuerda de cuando nació el cuento que le habían hecho, y bueno, y todas estas cosas que son muy lindas. Ahí nací,
¿Y tus padres qué hacían, digamos? ¿Ellos a qué se dedicaban? Sí, mi padre comenzó con una empresa de transportes allá por el año 29. Mi padre es del 10. Y cuando tenía 29 años puso su primera empresa, Transporte Sica. En ese momento se llamaba Empresa Sica, después pasó a ser Transporte Sica. Y bueno, mi padre era una persona espectacular. Mi padre había llegado a tercer grado, no tenía más, pero era dificilísimo ganarle en matemáticas, es decir, de dónde adquirían el conocimiento no sé. Y lo que sí sé es que no necesitaba mi padre ni hablar con nosotros. Es decir, mi padre nos miraba y era suficiente para que nosotros comprendiéramos todo. Totalmente opuesto a mi madre. Mi madre era más aguerrida, y nos acompañaba a todos lados, nos exigía más que mi padre, pero bueno, yo me crié en una familia, ya te digo, con mucho afecto, con mucho amor, y con una persona a mi lado, que es mi hermano, José Luis, que me lleva unos añitos, no voy a decir la edad porque por ahí no le gusta, me lleva unos añitos, pero bueno, fue el sostén de la empresa Sica, empresa que cumple este año 90 años de existencia en Rauch. Realmente es una cosa maravillosa, y eso, más allá de lo que hizo mi padre por esa empresa, por ese transporte, lo que realmente significó mi hermano en el engrandecimiento de esa empresa, porque, bueno, él decidió continuar con la empresa y bueno, y la llevó a un lugar muy importante en Rauch, y bueno, todavía verán circular los camiones que dice Transportes Sica. Y cuando tu padre inició, uno dice Transporte Sica o Empresa Sica, ¿qué hacía? Porque me imagino que no eran transportes de larga distancia. No, tenía un Forá modelo 29, una camionetita Forá modelo 29. O sea, 0 kilómetros lo había comprado. Claro, y con esa se trasladaba a la estación. En ese momento el tren era el medio de comunicación único e importante que tenía Rauch. Ahí llegaban todas las provisiones, llegaba la fruta, llevaba la verdura, llevaba absolutamente todo, y mi padre hacía la distribución acá. Después de eso, bueno, todo fue progresando. Después mi padre compró un camión 38, un Ford 38, hermoso camión, todavía vivíamos en la Coronel Suárez. Después de eso compra un Ford 46, y ya cuando la empresa empieza a crecer, ya empieza a tener sus camiones Mercedes-Benz, y arranca con un Mercedes-Benz lineal chiquito del año 54. Bueno, todo esto para mí es muy emocionante, porque viste, yo lo veía a mi padre trabajar, pero no solo él trabajar. Te voy a contar una anécdota que es interesantísima. Yo empecé el Colegio Nacional en el año 55, en el año 1955. Voy al Colegio Nacional, bueno, bien, me va bien, me va bien, me va bien. Y resulta que en un determinado momento, Tico Carzaniga me dice: Nico, ¿qué te parece si hoy no vamos al colegio? Te estoy hablando de cuarto año nacional. Y entonces le digo: pero Tico, ¿te parece que no? Pero sí, dice Nico, no vayamos, dice. Y justo no estaba ni mi abuela, que vivió siempre con nosotros desde muy joven, no estaba mi padre y no estaba mi madre. Pero aquí, que cuando yo regreso a mi casa, porque en esa época el Colegio Nacional funcionaba de tarde, de las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, nocturno, en la digamos. escuela 1, ¿viste? Cuando terminaba el primario en la escuela 1 de la tarde, íbamos nosotros. Y terminábamos a las 9:30 de la noche. Yo llegué porque no sabía dónde meterme, la verdad, ya la rata no tenía ningún sentido, porque tuvimos un ratito en el Club Comercio y otro, ¿no? Cuando llego a mi casa, mi madre me dice: ¿de dónde venís? Bueno, del colegio. ¿Dónde voy a venir, mamá? Le digo: tú eras libre, por eso llego un poquito antes. Me dice: vos no venís
del colegio. De dónde venís no sé, pero tu padre te fue a buscar porque no tenía con quién bajar las bolsas de cemento, porque no conseguía ninguno, y te fue a buscar para que vos le ayudaras a descargarlas, y vos en el colegio no estabas. Termino el cuento, me hicieron descargar el Ford 46 con no sé cuántas bolsas de cemento a la noche, hasta que mi padre le dio pena y me dice, bueno, te voy a ayudar, Nico, porque si no, dice, no terminás más. Porque al otro día tenía que salir temprano para Buenos Aires y tenía que tener el camión descargado. Cuando haces el repaso de todos los vehículos que tuvo tu padre, ¿es porque estuviste siempre muy encima de la historia de él o dijiste, bueno, en un momento me tengo que aprender esa historia de vida? Digo, porque me llama la atención, fuiste enumerando los vehículos que tuvo. Porque yo siempre amé la empresa Sika, porque entendí que gracias a eso y al sacrificio de mi padre, yo pude irme a estudiar. Mi hermano también se fue a estudiar, porque mi hermano tenemos una diferencia de 4 años, y entonces mi hermano terminó el Nacional, brillante alumno del Nacional, y se fue a estudiar. Y por estas cuestiones que hablamos de Rauch y por qué Rauch y todo esto que nos aferra, mi hermano nunca pudo, ¿cómo te diría? Nunca pudo acomodarse a la situación en una ciudad como La Plata, y al año y medio de haber sido a estudiar, regresó a Rauch y entonces empezó a trabajar en la empresa. Es decir, que la empresa Sika fue una cosa absolutamente importante para la vida, tanto de mi hermano como para mi vida, y por supuesto para mi madre, porque todos apuntalaban ese emprendimiento, ¿viste? Y bueno, y yo aprendí a trabajar con mi padre y participaba de cargas. Yo tengo anécdotas, ¿viste? Suponete con mi hermano, ir a cargar al campo, los dos solos, tirar la bolsa primero arriba y después la bolsa acomodarla en el camión, y llegaba un momento que nos aferrábamos allí a los arcos del camión y decíamos, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a seguir, porque si no nadie las va a cargar, y entonces seguimos. Es decir que tiene una impronta bastante fuerte. Ahora, no vamos a ahondar mucho más, Nico, en la empresa Transporte Sika, porque nos debemos un destino Rauch con Nino, tu hermano, así que le vamos a dar la oportunidad que él un día nos cuente toda esa historia tan rica de la familia Sika y de Transporte Sika. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos charlando con el doctor Nicolás Sika, que nos está contando su historia de vida. Arrancamos por su infancia, ya por la calle Coronel Suárez, donde nació, y en un ratito seguimos sabiendo más de él y de su familia. Ya venimos. Bien, continuamos adelante, segundo bloque. En esta entrevista estamos manteniendo en el domicilio del doctor Sika. Nico, estábamos hablando de lo que fueron esos primeros años. ¿Tus padres eran oriundos también de Rauch? ¿Ellos habían venido de algún lado? Mis padres nacieron en Rauch. Mi papá se llamaba Nicolás Ramón Dionisio Sika y mi madre Rosalía René Menville Labourdet. Digo Menville Labourdet porque era el apellido realmente de mi madre, que alguna vez estuve averiguando a ver cómo era, y aparentemente Labourdet es Casa Grande, ¿no es cierto? Y Menville era en el medio de la villa, es decir, los Labourdet allá en el Verb vivían, y bueno. Pero mi madre, ya te digo, en realidad no era hija de franceses, porque mi abuelo ya estaba acá, así que nació acá en Rauch mi madre, también mi padre, que viene de ascendencia italiana, los Sika, ¿viste? El abuelo Florencio y la abuela Serafina. Eso por aquel lado, y por este lado los abuelos eran Labourdete, mi abuelo Labourdete, y Juan Pedro Labourdet, y mi abuela Antonia Belmartino, es decir, un tano con un francés, pero la cosa andaba bastante bien. ¿Y cuál era la abuela que vivía con ustedes? La abuela que vivía era la abuela Antonia, porque mi abuelo Labourdete falleció muy joven.
era papá de Carolo Laburdete, que también falleció muy joven, de Aníbal Laburdete, que era el popular sordo que vivía acá cerca de esta casa, y de Marucho, que era un hermano de mamá, que vivió en Miranda mucho tiempo y después se fue a vivir a Monte. Bueno, esa era mi familia, pero estábamos emparentados con muchísima gente de Rauch, los Lipos, los Máximo, en fin, una familia muy grande, porque había varios Sica en Rauch y también bueno, los que te mencioné recién, que eran hermanos de mi mamá. Así que bueno, una infancia bárbara y una adolescencia también muy linda, porque Rauch siempre tuvo, y creo que lo sigue manteniendo, tuvo una juventud espectacular, espectacular. Nosotros jugábamos al fútbol en Barraca Central, un club que teníamos acá en la estación, ¿viste? Y vivíamos en la otra punta, y todo era bueno, todo era bueno. Había en aquella época, cuando yo era chico, algunas cuestiones que después me sirvieron mucho para cuando yo volví a Rauch, hice pediatría, porque existía en aquella época, cuando yo era chico, mucha desigualdad social, mucha. Es decir, habíamos personas que vivíamos, suponete, de la San Martín para allá y de la San Martín hasta la Belgrano, de la Alberti o de la Larrea para allá, que éramos casi, te diríamos, como la clase, ¿viste? Alta, salvo algunos, exacto. Y de ahí para allá, ¿viste? De la plaza para allá, de las 4 plazas para allá, era totalmente distinto. Y eso se notaba cuando éramos chicos. Bueno, después de unos cuantos años, cuando regresé a Rauch, me empecé a dar cuenta de todas estas cosas. Y bueno, cuando me tocó estar en la función pública, esto me sirvió de mucho para que toda la gente de Rauch, en la medida de nuestras posibilidades, tuviera una igualdad social, pudiera asistir a todos los lugares donde supuestamente no habían podido cuando eran chicos, así que... Te permitió comprender, digamos... me permitió comprender, sí, así fue. Estudié en el Colegio Nacional. ¿Y en qué momento aparece la vocación por la medicina? ¿Hubo algún episodio particular que te marcara o por qué te decidiste ir a estudiar medicina? No, resulta que seguramente debe haber tenido mucho que ver con los profesionales que me atendían. Es decir, yo tenía una imagen del doctor Molinuevo, no de Pirincho, sino del papá de Pirincho, que era una cosa. Del doctor Romero era espectacular, del doctor Aramburo padre, ¿no? De Maneco, del padre. También, y para mí eran una cosa sagrada. Y tuve la suerte también, que esto me gusta decirlo acá, de que desde muy chico llegó a Rauch una persona que te diría que rompía todas las normas habidas y por haber hasta aquella fecha, que era el padre Rodolfo Cases. Cases llegó a Rauch, nunca me voy a olvidar, en una moto Royal Enfield, ¿no es cierto?, 250, una moto espectacular, muy joven, con una sotana, te diría que la usaba de vez en cuando, lo que usaba casi siempre era el cuellito, y una capa que era casi, te diría, como la del Zorro. La del Zorro, era como un ídolo, digamos. Y entonces se tiraba la capa hacia atrás y salía en esa moto, y bueno, tuvo la feliz idea de convocar sobre todo a los jóvenes, y todos chicos, nosotros con 11, 12 años, empezamos a concurrir a la parroquia. Iban chicos más grandes, el Flaco Molinuevo, Eduardo Tusa, bueno, un sinfín de chicos, y eso nos formó, no solo en el trabajo, en el estudio, sino que también nos formó
en las relaciones humanas y las relaciones sociales, y a mí me parece que eso también fue una impronta bastante interesante para el resto de mis días. Tal es así que en ese lugar, en la parroquia, hablar de test vocacional en aquella época era terrible, pero bueno, se hizo un test vocacional y entre las carreras que eventualmente yo podía estudiar aparece medicina, pero no como primera, no era prioridad, aparece medicina. Bueno, pero yo con el ejemplo de estos médicos que te digo, más eso, y bueno, y ganas que tenía, me fui a estudiar medicina en el año 60 a la ciudad de La Plata. Bueno, y ahí me imagino que se abre un panorama distinto, porque no solamente con el tema del estudio, sino con las relaciones, con la gente que te empezaste a vincular en La Plata, que es donde por ahí después se estrechan, ¿no?, los vínculos. Exacto, vos sabés que en La Plata, ciudad que cuesta, bueno, vos estudiaste en La Plata. En La Plata, sí. La ciudad de La Plata cuesta primero que te acepten, es decir, pasar a ser un platense más cuesta bastante. Bueno, yo tuve la suerte que al poco andar ya me empecé a hacer, y te diría que mis grandes amigos eran platenses, porque yo fui a estudiar en el año 60 y viví 23 años en La Plata hasta que tomé la decisión de venirme a Rauch nuevamente. Era una época complicada porque no había comunicaciones, teníamos que ir a hablar por teléfono de la Unión Telefónica, que así se llamaba, y estábamos horas para poder comunicarnos y a lo mejor teníamos que volver al otro día. Pero bueno, pero existían las cartas, existía el correo, y bueno, yo estaba de novio, así que con la que soy mi señora, con Elba, y bueno, y carta va, carta viene, no nos podíamos visitar tan seguido, pero bueno, para mí La Plata fue mi segundo hogar, porque realmente encontré gente excelente y además me dio todas las posibilidades de ser lo que, bueno, alguna vez pude ser en la medicina. Y cuando te fuiste a estudiar, ¿ya fuiste pensando, me imagino no el primer año, pero rápidamente la orientación hacia la pediatría, o eso surgió después? No, prácticamente desde el inicio. Yo fui a estudiar en el 60, en el 62 tuve que irme a Mar del Plata porque tenía que hacer la colimba, como así se llamaba en aquel momento. Reinicié mis estudios en el 63, porque ahí fue un año que no pude hacer nada porque estaba en Mar del Plata, y bueno, y cuando me recibí, 2 años antes de recibirme, en el 67, yo pedí ya entrar al Hospital de Niños para ir haciendo mi especialización en pediatría y después en cirugía infantil. Y bueno, y así fue, 67 entré al Hospital de Niños, y desde ese día hasta el fines del 82 que volví a Rauch, siempre en lugares que trabajé fue nada más que en el Hospital de Niños y en la Clínica del Niño en la parte privada. Bien, estamos hablando con el doctor Nicolás Sica, una charla muy interesante, nos está contando su historia de vida, nos estamos arrimando muy lentamente a cuando regresa a Rauch, donde también tiene mucho para contarnos de lo que fue su actividad pública aquí en nuestra querida ciudad. Hacemos una nueva pausa y ya venimos. Continuamos adelante, el tercer bloque de Destino Rauch. Nico, estábamos hablando de la etapa de La Plata, y bueno, ¿en qué momento aparece quién es tu señora, Elba, digamos, porque ella también es de Rauch? Ella es de Rauch, ella se llama Elba María Belli, hija de Roberto Belli y de Josefa Antonia Lazarte. Y bueno, yo la conocí desde muy chiquito, porque así como te decía que vivíamos en la Coronel Suárez, ella vivía 1,5 cuadras de mi casa, en la panadería La Central. Su papá era dueño de la panadería La Central, y ellos vivían ahí. Así que desde chiquito medio como que nos conocíamos, y medio como que, bueno, qué sé yo, nos mirábamos distintos,
no sé, o éramos amigos distintos. A mí me toca en suerte hacer el jardín en la Escuela Inmaculada. En esa época, la Escuela Inmaculada tenía jardín de infantes y yo hice la quinta salita, digamos, la última salita en el jardín de Inmaculada. Pero ¿qué ocurrió? Inmaculada en ese momento, los chicos que iban a estudiar Inmaculada eran nada más que mujeres. Así que a mí, primer grado a la Escuela 1. Escuela que en ese momento era como la escuela más importante que tenía Rauch. De hecho lo era, pero bueno, por suerte después ya todas las escuelas fueron siendo tan importantes como la Escuela 1, un poco trayendo a colación lo que te decía antes de la igualdad. Claro. Exacto. Así que desde ahí nos conocimos. Después fuimos al colegio secundario juntos, en el mismo salón. Ella en tercer año, Elba, pasa al colegio Inmaculada y oficialmente nos pusimos de novio el 9 de julio de 1960 en el Club Comercio. Había el baile aniversario del Club Comercio, que es el 9 de julio, y bueno, y además era prácticamente lo único que en aquella época estaba, así que bueno, nos pusimos de novio y desde ese día hasta la fecha estamos juntos. 60 años juntos, ahora el año que viene, de noviazgo. Cumplimos en 68, nos casamos, así que cumplimos en marzo de este año 52 años de casados. Sí, perdón, 51. 51. Toda una vida, digamos, juntos. Toda la vida juntos y tengo otra cosita linda para decir, ¿no? Me casé, mejor dicho, nos casamos y yo todavía no me había recibido de médico. Y vos viste cómo eran las familias antiguas y cómo te vas a casar y si todavía no te has recibido y te vas a atrasar y qué sé yo. Y en realidad a alguien que le debo haberme recibido rápidamente, porque nos casamos en marzo del 68 y yo el año siguiente ya me había recibido de médico, así que bueno, gracias al empuje, la garra y las ganas que tenía también mi señora de que nuestras familias se sintieran conformes con que, bueno, el casamiento había servido para también ayudaba a que yo terminara. Sí, realmente muy lindo. Así que desde ya te digo, del 9 de julio del 60, que somos novios y estamos ahí. Nico, y estando en La Plata, ¿siempre fue un objetivo saber que ibas a regresar a Rauch o no? No. Yo no pensaba regresar a Rauch. Yo lo que quería era especializarme en lo que a mí me gustaba, bueno, llegar en una ciudad como La Plata, donde los hospitales son todos de alta complejidad, es decir, yo quería que mi profesión y mi especialidad, viste, de alguna manera siguiera. Y la idea era seguir viviendo en La Plata. Tal es así que nos casamos, nos fuimos a vivir a La Plata. Y en el año 82 ocurre un fenómeno, en realidad no es un fenómeno, me expresé mal, ocurre algo que no fue agradable para nuestro pueblo. El 6 de octubre de 1982 fallece en Rauch Cacho Otegui, un pediatra que, bueno, querido por todo el pueblo, por toda la ciudad, y yo la llamo a Rosita Aipurúa, pediatra que ya estaba trabajando en Rauch en ese momento, con otro pediatra que era Eduardo Rendón. La llamo, sin decirle nada a mi señora, y le digo, Rosita, ¿cómo está Rauch? Y entonces me dice Rosita, mira Nico, dice, estamos rebasados porque viste esto de Cacho y esto que le ha pasado a Cacho, y entonces la gente está como que no sabe, que para acá, que para allá, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y otra cuestión que también ahí la tuve en cuenta,
mis padres, mi hermano y mi papá, habían tenido un problema importante por el 70 y pico, y yo me acuerdo que estando en La Plata vine a saludarlos, ¿viste? A ver ¿Problema, perdón, económico? ¿De qué? No, le habían... ¿Un problema personal? Le habían robado un camión con acoplado y ¿viste? Y entonces eso los tenía mal y bueno. Entonces yo vine en ese momento, te estoy hablando, era unos cuantos años antes esto, vine y fue la primera vez que lo vi llorar a mi padre. Y entonces, lo de Cacho Otegi, esto que yo te cuento que me vino a la memoria en ese momento, dije, pero ya mis padres están grandes, ¿viste? Y yo acá, no disfrutando de lo que es realmente mi familia, todos mis afectos, todo estaba acá, salvo los afectos de La Plata. Así que, sin dudarlo, cerré el consultorio a mediados de octubre, cerré el consultorio y ya a mediados de noviembre estaba preparando todo para venirme a Rauch. Y llegué a Rauch el 28 de noviembre, 28 o 29, a ver, ¿qué día? No, 28 de noviembre atendí consultorio por primera vez en Rauch en el año 82. En La Plata, no lo habías mencionado, tenías consultorio también, aparte de atender en los dos lugares. Sí, yo en La Plata hice una carrera que, bueno, yo no tendría por qué decirlo, pero bueno, pero es lo que pasó realmente. Yo empecé a trabajar en el Hospital de Niños en el 67. Ya después, en el 70, me nombraron en el Hospital de Niños y seguí en el Hospital de Niños, como te decía, hasta el 82. Pido licencia sin goce de sueldo para venirme cuando ya yo había llegado a jefe de unidad de internación, es decir, que ya estaba en la carrera profesional dentro del hospital y tenía 40 años, así que la cosa iba muy bien. Tenía un consultorio que trabajaba mucho y me querían mucho también en la clínica del niño, que en ese momento era la única clínica privada de pediatría en La Plata, y yo trabajaba ahí, así que realmente bien, muy bien de trabajo, muy bien, teníamos nuestra casa, todo. Y me imagino que también atenderían gente de Rauch en esa época. Atendía mucha gente de Rauch, sí, y recuerdo a muchos de ellos que atendí, problemas serios, como por ejemplo una chica que ahora no vive acá, vive en Tandil, te voy a decir el apellido de la chica es Goñi, y la madre es Guaita, también algún parentesco con los Guaita tenemos, y me acuerdo que llegó allá a nuestro hospital, me la derivaron a mí, y allí empezamos el seguimiento, el tratamiento, qué sé yo, y el otro día me puse muy contento porque me encontré con la madre y me comentó lo bien que anda, y que yo te estoy hablando de hace 36 años por lo menos, ¿no? Así que realmente bien, también fue muy bien. A mí me derivaba Rendón, me derivaba Cacho Otegi, ¿viste? Rosita, es decir, yo era un nexo. Y en esa decisión de venirte a Rauch, me imagino que tuviste el acompañamiento de tu señora, de Elba. Bueno, te diría que al principio a mi señora no le cayó muy bien. Claro, pues estaba más acostumbrada. No le cayó muy bien, pero bueno, a ella le gustó mucho la ciudad, ¿viste? Es decir, otro ritmo, otro movimiento. Ella trabajaba como docente allá en La Plata, así que realmente lindo. Para ella era muy novedoso. Para mí ya había llegado también una época de cansancio, es decir, las distancias en La Plata menores. Yo hacía domicilios, hacía todo, trabajaba en todo lo que podía. Y estaba un poquito cansado de cómo había que ejercer la profesión en La Plata. Y el año 82 fue una coincidencia porque es el último año de la dictadura militar, el previo al retorno a la democracia. Vos ya tenías, digo porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue tu desembarco en la política, pero ya venías con una actividad, con una participación o nada hasta ese momento. Acá también tengo otra cosa linda para contarte. Mi familia, por supuesto, todos radicales, ¿viste? Con la gorrita blanca en todos los actos.
hasta el 54, 55, que la situación se puso un poco tensa con el peronismo, porque en realidad los que teníamos otra idea política y militábamos, éramos chicos, pero bueno, militábamos en otros partidos, sufríamos persecuciones. Esto lo traigo a cuento porque realmente cuando se habla de la grieta, ¿viste? Yo digo decir, si uno se va al pasado, ¿viste? La grieta te diría que existió siempre. Lo que pasa que la gente de Rauch, específicamente, la gente de Rauch, que es lo que yo conozco, sobre todo en política, es muy buena gente. Entonces no podés tener diferencias como la que tienen en otros niveles. Vos nunca vas a escuchar en Rauch que critiquen malamente a un adversario político. Nadie, ¿viste? Es decir, criticarán la política, pero no te van a decir esto es esto. Sí, si no hay agravios personales. No hay agravios personales. Bueno, pero eso es gracias a la gente de Rauch, porque la gente de Rauch está educada, está formada, está criada de otra manera que hace que esto pueda ser realidad en Rauch, pero que la grieta existe desde de toda la vida. Y yo me acuerdo que teníamos que hacer actos y hacíamos los actos en las casas de familia. Yo era chico y íbamos a las casas de familia. Una de ellas era la de Carzaniga. Ahí fue, yo alguna vez lo he dicho públicamente, en lo de Carzaniga tenían un loro y era el loro que en los actos estaba al lado nuestro, decía Balbín, el loro. Estaba mimetizado. Pero escúchame, lo habían enseñado a decir Balbín, y el loro decía Balbín. Bueno, eso ocurría, actos así, porque bueno, había dificultades, pero bueno, al otro día éramos todos, te imaginás que estudiábamos todos juntos, los que pensaban de una forma, de otra, así que muy interesante, muy lindo. Ahora vamos a hablar en el siguiente bloque, Nico, ya con lo que fue la actividad en Rauch, en lo que tiene que ver con la medicina y lo que tiene que ver un poco también con la política y en el hospital de Rauch. Vamos a hacer un nuevo corte y seguimos adelante en esta muy linda entrevista que estamos manteniendo en su domicilio con el doctor Nicolás Alberto Sica. Bien, continuamos adelante, cuarto bloque en esta entrevista con el doctor Sica. Nos está contando de sus inicios en Rauch, en la medicina. Estamos arribando al año 82 cuando, Nico, regresás a Rauch y ¿cómo aparece la función pública? Porque nos decías que, bueno, no estabas participando porque era una época a su vez de que no había democracia. No, yo llego en noviembre el 28 de noviembre, abro mi consultorio en la avenida San Martín, en la casa de mis padres, y el 29 nace mi primer paciente, que te lo voy a recordar, que es Héctor Neníbez Albarracín. Nació por cesárea, el hijo de Mari Saldubere, nace precisamente el 29, fue mi primer... 29 de noviembre del año 82. De 82, primer recién nacido que yo atiendo en Rauch. Y te voy a contar una cosa linda antes de entrar a por qué la función pública. El día que yo abrí el consultorio, me pongo de acuerdo con dos amigas de Rauch, a quien quiero mucho. Una de ellas es Mirta Mango, Mirta Mango, y la otra es la señora de Olga Echeverría, la señora de Daniel, ¿cómo se llama? Larrañaga, de Daniel Larrañaga. Uno tenía 3 hijos y Mirta 4 hijos, 7. Y bueno, siempre hay que hacer un poco de marketing, porque yo venía a Rauch después de pasar 23 años de Rauch, no conocía a nadie, había generaciones que yo no las conocía, qué sé yo, y entonces les digo, bueno, ustedes, yo voy a abrir el consultorio a las 4 de la tarde, ustedes pasen por la avenida San Martín, si ven que no hay nadie en el consultorio, se meten. Debutar con 7 chicos. Claro, necesitas público. Bueno, por supuesto que pasaron, pero tuve suerte y ese día
Mi primer paciente, me acuerdo como si fuera hoy, fue Miriam Cerveta, la hermana de Miguel. La hermana de Miguel eran cerquita a las 4 de la tarde, hora que yo iba a abrir el consultorio, y estaba la chica con su mamá en una camionetita, una ruralcita, color bordó. Yo de adentro veía, así que bueno, llegó ella y bueno, y ya después no hubo necesidad de que mis amigas trajeran a sus chicos. Pero bien, yo empiezo en el 83 a trabajar en el radicalismo, vete, en el comité. Es decir, siempre hay algún amigo que te invita, que te dice, vení, Nico, que vos siempre estuviste, macanudo. Puede haber sido Fierro o alguien de ellos que me llamó. En ese momento estábamos Renovación y Cambio y Línea Nacional. Que te cuento que mi madre era de Línea Nacional, pero fanática de Línea Nacional, fanática de Balbín, ¿viste? Y yo estaba trabajando en Renovación y Cambio. Claro. Pero esto nos permitía discutir bastante con mi mamá, pero a la hora de poner nuestro voto y nuestra consideración era hacia el radicalismo, así que no hubo mayores problemas y así empecé a trabajar. Empecé a trabajar en la Comisión de Salud como coordinador de la Comisión de Salud del radicalismo para las elecciones que iban a ser en octubre del 83. Ahí lo conozco a Hernán, lo conocí en el hospital, pero ahí lo conozco a Hernán Esponda. Y Hernán Esponda, un día, me dice, Nico, venite a cenar a casa esta noche. Y yo le digo, a él le digo, qué raro, viste, que Hernán, porque yo no tenía prácticamente ninguna relación con Hernán, él había estado mucho tiempo afuera también y yo afuera, así que no teníamos prácticamente relación. Cuando llego a la casa, me encuentro con que estaba Fierro, Daniela Ispurúa, con su señora. Así que ya la cosa venía más fuerte, digo, acá algo pasa. Y en un momento de la cena me dice Hernán, Nico, acompáñame, vení. Y subimos a una piecita que tenía arriba, como un atelier donde él leía. Y entonces me dice, tomá, me da un libro y me dice, estudia mucho sobre esto porque después vamos a hablar. Un libro de hospitalario, una cuestión de hospitales y de sanitarismo, y bueno, y entonces yo dije, acá la cosa, bueno, y efectivamente Hernán gana las elecciones y me convoca como director del hospital. Ahí empieza realmente mi actividad política importante, porque antes, bueno, veníamos de dictadura en dictadura, así que no. ¿Y qué circunstancia en cuanto al contexto? Porque Hernán Esponda le termina ganando a quien me imagino que también era alguien caro a tus afectos, al doctor Rendón, que también era pediatra y una persona muy querida también. Con el negro tuvimos diferencias importantes cuando yo recién llegué. Porque el sistema hospitalario de Rauch era un sistema completamente distinto al que yo tenía en La Plata, claro. ¿Viste? Es decir, en La Plata era una sala donde todos los chicos eran compartidos por todos los profesionales, es decir, ninguno tenía... Bueno, y acá me costaba. En eso tengo que agradecerle fundamentalmente al Flaco Molinuevo, que fue, te diría, el que mejor me recibió en Rauch, me apuntaló, me acompañó, me hizo entender cómo era la cuestión acá, y yo al poco tiempo, todo ese año, digamos, ese año 83 que estaba militando en el radicalismo, también fui aprendiendo cuál era el sistema de acá, y bueno, y eso hizo que después empezáramos, esto es fenomenal, empezáramos, por ejemplo, con el doctor Rendón y con Rosita, que éramos los únicos 3 pediatras en aquel momento, a compartir los enfermos. Es decir, cuando Sica tenía un problema con un enfermo, decir, negro, dame una mano, ¿qué te parece? Y Rosita lo mismo. Y bueno, empezamos a trabajar, por supuesto, respetando
cada paciente de cada uno, pero no había absolutamente ningún problema, te digo, y bueno, ni con Rendón ni con Rosita, al contrario, ¿no? Después, bueno, para la gente que nos está mirando, Nico, y que conoce tu historia, vinieron 12 años de intendente, 3 elecciones, cada una con su particularidad, algunos años de concejal. Realmente ahondar en todo lo que fuese esa etapa de tu vida necesitaríamos varios programas porque tenés mucho para contar, pero me gustaría conocer otros aspectos, porque recién en el corte me decías, a mí la política me dio mucho, ¿no? En lo que tiene que ver. ¿Crees que en algún sentido te quitó algo también? No, en el primer tiempo, por ahí algunos afectos. Es decir, porque cuesta mucho entender quien está en una función pública y a veces tiene que decir que no, al que no está en la función pública y dice, pero mirá viste, no. Y realmente eso hace que por ahí vos pierdas afectos. Afectos que se recuperan inmediatamente porque donde hay una impronta de esa naturaleza, seguramente al otro día vos ya la estás recuperando. Pero cuando estás en la función pública algunas de esas cosas pasan. Pero a mí me dio mucho porque, primero, la gente de Rauch, no me canso de decirlo, es espectacular, espectacular. Te cuento una anécdota, yo me tuve que comprar, la primera compra que hice de un electrodoméstico en Rauch, yo me había hecho un departamentito en la Coronel Suárez, porque había vendido mi casa y demás allá en La Plata y todo, me hice un departamentito en la Coronel Suárez. Lo primero que tuve que comprar fue un freezer, porque era impresionante, la gente venía, que el lechón, que el cordero, que las pavas, ¿viste? Y con mi señora hasta llorábamos, a veces mi señora me decía, ¿qué hago con todo esto, Nico? Y qué sé yo, ¿viste? Bueno, compramos un freezer y lo pudimos solucionar ese problema, pero te lo cuento por el hecho de que si la gente de Rauch es muy agradecida, si tiene, también puede aportar, y si no tiene, ¿viste? Te transmite su afecto, cosa de que vos te sientas bien. Eso fue maravilloso. Pero otra cosa que a mí me moldeó un poco también fue el hospital. Yo los 4 primeros años de mi estancia en Rauch fui director del hospital, me nombra Hernán, director del hospital, y entonces empiezo a ver algunas falencias que eran importantes. Nosotros habíamos recibido un tinglado, no había más nada, una sala de maternidad que era deplorable, esta es la realidad, una sala de pediatría que estaba más o menos, pero tampoco era nada del otro mundo, y además esa cuestión que decían, los enfermos que tienen obra social o que tienen plata, se internan acá. Los enfermos que no tienen plata o no tienen obra social, se internan en este sector. La cuestión era que entonces había que encontrar algún mecanismo que por lo menos los igualara en algo, es decir, que tuviéramos las mismas posibilidades todos, porque los profesionales eran los mismos, pero las posibilidades de internación eran totalmente distintas, y entonces esa diferenciación. Tal es así que en el año 87 me comunico con Martín Fuentes, en aquel momento, con el Flaco Alvarado, presidente del Rotary en aquel momento, y con Martín Fuentes también ideamos algo que nos pareció interesante. Pedíamos una contribución de 3 pesos, tarea conjunta, Rotary, municipio y hospital municipal, y pudimos hacer la sala de maternidad con asistencia exactamente igual y con la infraestructura igual para todos, para toda la población o todas las madres que iban a tener sus chiquitos al hospital. Esa fue una obra que también a mí me marcó, porque dije, ¿cómo? Si nosotros podemos hacer esto y igualar acá, ¿por qué no vamos a poder igualar afuera? Y entonces nada es casual, es decir, ni el cordón cuneta, ni las cloacas, ni el agua potable, nada es casual. Todo es si está pensado y llevado a la práctica cuando tenés la posibilidad o la suerte, como yo después tuve,
cuatro años después ser intendente. Claro, te marcó como para decir, bueno, esto después lo puedo llevar más afuera del hospital a toda una comunidad, digamos, de toda esta experiencia. Digamos. Vamos a hacer una nueva pausa, la última, y cerramos con el doctor Sica. No vamos a ahondar, le decía recién, en la cuestión de sus 12 años de intendente, porque tendríamos mucho para conversar y seguramente sería para otro programa. Pero vamos a charlar otro ratito más tras el corte. Ya venimos. Bueno, seguimos adelante, último bloque en este Destino Rauch tan especial con el doctor Sica. Teníamos pendiente esta nota, siempre se la quería hacer, porque en lo personal, hoy hablábamos con Nicolás, que tenía un recorrido cuando me dedicaba a la actividad periodística, de muchos años de recorrido juntos, en donde tuvimos muchas idas y venidas con el doctor Sica, pero siempre con una relación de mucho respeto. Nico, en todos los años que fuiste intendente, nunca dejaste de ejercer la profesión. ¿Eso cómo lo pudiste compatibilizar? No, yo tuve los primeros 4 años de intendente, de mi primera gestión, yo atendía lunes, miércoles y viernes, nada más, 3 días. Después ya la segunda gestión, es decir, del 91 al 95, ya ahí empecé a retasear, atendía menos, atendía 2 días por semana, ¿viste? Y bueno, y muchas de esas veces atendía en la municipalidad. Y después, en el 95 para adelante, dejé la actividad profesional, la actividad médica, no atendí más, salvo algunas excepciones que todavía recuerdo. Una chica me pidió, por favor, que en marzo sí o sí, marzo del 96, le fuera a atender el chico y hoy nos encontramos. Y mirá, y con una alegría bárbara, porque en la última elección, Eva, que ganó Maxi, iba de candidata a concejal, así que bueno, una alegría bárbara. Y bueno, esa chica la atendí en marzo, ya te digo, porque me pidió, pero los últimos años no hacía hospital ni... Claro, porque vos contaste que te retiraste de la medicina en el 2005. 2005. Pero claro, después que dejaste la función pública, retomaste, digamos, tu actividad como Claro, pediatra. Porque yo, me fui convocado porque supuestamente se iba a hacer un cuerpo colegiado para tratar el seguro de salud provincial, integrado por distintos partidos políticos, por por instituciones gremiales y demás, y resulta que nunca fue. Yo no estaba para eso y me fui de acá en marzo del año 2000 y en junio del año 2000 volví y en julio abrí de nuevo el consultorio y empecé a hacer lo que hice hasta el 2005 que dejé de atender. Y con tantos años de función pública, como director del hospital, como intendente, fuiste concejal, y ahora que tenés la perspectiva de la distancia, ¿sentís que te hubieran quedado algunas cosas pendientes por hacer? O... Lo que pasa que, vamos a concentrarnos un poquito en intendente. Es decir, cuando yo llego a intendente, tuve la suerte de recibir un municipio de manos de Mario Dumont, un municipio saneado económicamente, que me permitió a mí darme algunos lujos que en otra época no se podían dar,
Y si vos me pedís cuál puede ser la mejor gestión que yo he visto en Rauch, y seguramente la mejor gestión fue la de Mario Dumont. Digo esto porque justo coincidía que José Gabriel era director general de escuelas y el crecimiento en lo que tiene que ver con la infraestructura de educación educacional para Rauch no tiene medida comparado con otros tiempos y con nada. Lo que se hizo en esa gestión de Mario fue realmente muy importante. Y otra cosa que hizo Mario, que también me parece muy importante, es dotar a la población de agua corriente casi al 100% de la población. Entonces vos arrancás ya con un piso interesante como para poder gestionar. Pero otra cosa que me sirvió mucho fue el hecho de que yo seguía atendiendo medicina, seguía haciendo medicina, y entonces cada casa de Rauch, te diría, todas las casas de Rauch seguramente en algún momento entré. Y entonces yo veía las necesidades que tenía la población. Entonces cuando hacíamos cordón cuneta, no era cordón cuneta porque decía, hacemos cordón cuneta y hicimos 50 cuadras de cordón cuneta, no, era porque veíamos el barro por donde la gente salía, entonces había que mejorarle la calle. Entrabas a otra casa y decías, ay doctor, no tengo gas, bueno, hagamos la extensión de gas, y lo mismo si le faltaba agua corriente, y lo mismo si no tenían las cloacas. Es decir, todo eso sirvió para que uno hiciera los programas más o menos interesantes como para la población de Rauch. Pero lo que pasa que hay obras que no podés en el tiempo completarlas. Yo, por ejemplo, recién pudimos hacer una cosa que para nosotros fue sumamente importante, el sector industrial planificado, allá por el año 95, arrancamos con eso. Con el balneario, que es una obra de contenido social sumamente importante, fue en el 97, donde toda la gente de Rauch puede ir libremente, ¿viste? Nos encontramos los que tenemos, los que no tienen, los que, ¿viste? Todo el mundo. O sea, ¿sentís que lo más importante fue sobre el final de tus gestiones? Lo más importante fue, es decir, donde emergió todo lo que nosotros veníamos proyectando fue precisamente de el 95 al 99. Ahí fue como que todo dio a luz, es decir, sector industrial, la urra, el balneario, el museo, es decir, bueno, tendría infinidad de cosas para nombrarte, pero digo que todas orientadas en un sentido, es decir, vos no podés hacer una obra importante como es el museo si una persona no tiene agua corriente. Sí, una cuestión de prioridades, tenés digamos. que hacer un tratamiento integral de tu ciudad, por lo menos de la de Rauch, que es chiquita, es decir, vos tenés que ocuparte de la salud, tiene que tener salud, tiene que tener educación, tiene que tener infraestructura básica o los servicios básicos elementales, porque si no, no hay crecimiento de una población. Esto fue. Pero ¿qué pasa? No es fácil en poco tiempo hacerlo. Vos dirás, pero tuviste 12 años. Y yo te digo, sí, estuve 12 años, pero la verdad que hubiera necesitado 20 para que este pueblo realmente fuera lo que es. Por eso que ahora estoy tan contento con el intendente que tenemos. Y lo digo sin ninguna cuestión partidaria. Simplemente una persona que asumió en el 2015 con una deuda de 3 millones y pico de pesos, ¿cierto? Que en un año y medio sanea las ¿cómo se llama? Las cuentas municipales. Sanea las cuentas municipales, que además hace todo lo que hace. Vos pasás por el MIT y decís, a esta gente le cambió la vida, tienen asfalto. Pasás por el barrio 15 de septiembre, tienen asfalto. Algunas son obras compartidas, la gente tendrá que pagar un poquito o no, pero es maravilloso, la verdad es maravilloso. Yo, viste, estoy, pero feliz de que Maxi haya conducido los destinos. Maxi es como todos y como era yo y como somos todos. Por ahí en algún momento alguno va a decir, pero viste, que es un soberbio, que no te da bolilla. Pero realmente, pero nunca va a dejar. Y tiene una acción integral sobre todos los sectores de la comunidad. Por ejemplo, nosotros con orgullo decimos que hicimos 700 viviendas
desde que arrancamos allá por el 87, no, perdón, sí, no, está bien, desde el 87 hicimos 700 viviendas hasta que nos fuimos, realmente un bolazo, una cantidad impresionante. Maxi en estos 4 años debe llevar, no sé, pero una cantidad importante. Sigue habiendo déficit habitacional, habrá que seguir haciendo viviendas, pero lo nombro porque, pero no desde el punto de vista de que es radical y que no, realmente porque creo que está haciendo una gestión ejemplar para nuestro pueblo y no sé si será el candidato o no del radicalismo, pero merecería, si es el candidato, el acompañamiento de la gente, ¿no? Nico, estamos llegando al final de esta nota, que habitualmente lo hacemos de 1 hora, por ahí nos extendemos un poquito más, no hubiéramos necesitado más tiempo porque tenés una historia muy, muy rica para contar. La pregunta final siempre tiene que ver con Rauch, sobre lo que significa para cada uno de nosotros. De alguna manera, oyéndote hablar con tanta pasión por nuestro pueblo, está respondida la pregunta, pero ¿qué puedes decir de Rauch, lo que significa en tu vida? Rauch es todo, es como, viste ahora esa frase que se usa mucho que dice, el lugar es Rauch. Rauch tiene todo, absolutamente todo, pero lo mejor que tiene Rauch es la gente. Yo, mira, te voy a contar una anécdota que te pinta de cuerpo entero al rauchense, y en este caso es de un colega, que era el Negro Rendón. Yo opero un chico muy complicado de la escuela técnica. Y bueno, a los 3 días el chico se complica y había que reoperarlo. Y los padres dicen, lo queremos llevar. Y el Negro Rendón se paró frente a una multitud, porque estaban los profesores de la escuela técnica, los alumnos compañeros, los familiares, estaban todos en el pasillo. Y se paró el Negro Rendón y dijo, acá, o lo arregla Sica o no lo arregla nadie. Poner el pecho, viste, todo eso es de gente que tiene lealtad, humanidad, que tiene, qué sé yo, tiene un don de gente que pocas veces se encuentra. Bueno, eso lo tiene la mayoría, por no decirte el 100% de la gente de Rauch. Te cuento otro caso, por eso Rauch es tan importante. En el año 95 nosotros ganamos la elección acá y Menem gana en La Nación. Venía una manifestación importante del peronismo con Pedro Sánchez a la cabeza. Llegaron acá y empezaron a gritar y, viste, qué sé yo, ellos estaban eufóricos porque habían ganado y nosotros acá, viste, medio quietitos, a pesar de que habíamos ganado acá. Pedro Sánchez, por eso te digo, es decir, esa cuestión de la gente de Rauch, viste, que ve las cosas, se paró acá adelante y dijo, no, muchachos, porque yo salí a la puerta, se paró y les dijo, no, muchachos, acá ningún problema, con Sica somos todos amigos. Sica ganó y ganó bien acá en Rauch. Bueno, nosotros festejemos que Menem ganó allá. Paró a todo. Sí, serían 4 o 5 los que viste, pero eso no sé si transmito lo que es la gente de Rauch, pero bueno, a mí me pasó eso y por esa razón, viste, Rauch es maravilloso. En un lugar, digo, para que no se nos vaya la nota sin mencionar que construiste tu familia, tenés tu hija también aquí. Mi hija acá. Tenés nietos. Mi hija nació en La Plata y vino acá a Rauch acompañándonos a nosotros a los 9. Sus 2 nenas, sus 2 nietas que tengo las tiene acá, y ahora está radicada ya en Rauch hace muchos años. Y también. Todos mis afectos, toda mi familia está acá. Y quisiera tener un pedacito especial, déjamelo, porque si los Sica, ¿viste? Así como a mí me tocó ser intendente y todos los otros Sica que hacen distintas actividades en Rauch, yo los aprecio, los quiero. Hay una persona que yo tengo que agradecerle siempre, que es mi hermano.
laburantes como mi hermano, derechos como mi hermano y honestos como mi hermano, como es la mayoría de la gente de Rauch, debe haber pocos. Y siempre mi hermano fue el que de alguna manera, trabajando con mi padre, apuntaló a que yo pudiera estudiar y estar, y porque en esa época, viste, si los padres se ocupaban de bancarte, y bueno, por eso que un reconocimiento para mi hermano en este lugar que es Rauch. Bueno. Nico, muchas gracias por recibirnos en tu casa y un placer, como siempre. No, gracias a vos. A ustedes renovar la invitación para la semana que viene, como cada jueves, con un nuevo Destino Rauch, con un nuevo rauchense que nos pueda contar su historia. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Jamás imaginé